Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, como se habrán dado cuenta, les voy a preparar este videito para aclararles algunas cosas de una actividad, ¿sí? Que me parece muy interesante para comenzar con la materia de ciencias, ¿sí? Eh, está muy bien contextualizada, ya que estamos en un momento de pandemia, donde hay crisis también sociales en muchos países. Eh, entonces, bueno, no quiero decir más las características porque es una de las preguntas que estarían en el texto, ¿no? Entonces, bueno, me parece, bueno, muy interesante y muy linda esta actividad. Así que, bueno, voy a comenzar por compartir pantalla. ¿Sí? Es en base a un artículo, ¿sí? Donde, bien, acá tenemos un Word donde tenemos la actividad, ¿sí? Y en ella podemos ver la introducción y las preguntas. Bueno, dice la clase de hoy, vamos a realizar una actividad de lectura en donde les invito a reflexionar sobre algunas cuestiones que se plantean en él. Se trata de un artículo periodístico publicado en la revista Viva del diario Clarín, tal fecha, sí, titulado Anticiencia. Por eso me parecía muy lindo esto, ¿no? El siglo de los nuevos oscurantistas está disponible y aquí tenemos el artículo. Bien, acá lo llama oscurantistas a este tipo de personas, porque es una palabra que va a aparecer en el texto, donde van a realizar distintas afirmaciones, ¿sí? Van a ver si tienen un sustento o no, de dónde viene esa información, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles el artículo, ¿sí? Muy bien. Y aquí lo tenemos. Díganme si se llega a ver. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces, el artículo, como ven, es largo, tiene distintas fotos, muy interesantes también para analizar, pero bueno, no les quiero tomar mucho de su tiempo en analizar fotos, ¿sí? Es más corto de lo que piensan. Dice los anticiencia. Porque hay quienes creen que la Tierra es plana o que la pandemia no existe, ¿sí? ¿Cómo puede ser, dice, que en este siglo XXI haya grupos sectarios con creencias premodernas y que las promuevan en redes? ¿Sí? Pregunta interesante para debatir, pero vamos a tratar de no irnos mucho por las ramas, ¿sí? Y empieza. Empieza de esta manera. La Tierra es plana, no hay calentamiento global, la vacuna se enferma, el coronavirus no existe. En los últimos años han aparecido grupos de personas anticiencia, lo llaman en este artículo. Y eso que ya estamos en uno de los siglos con más avances científicos y tecnológicos, ¿no? Después te dicen muchos de ellos que surgieron en los Estados Unidos. Entonces empieza con, porque habla de las vacunas y de la Tierra es plana, de eso. Entonces empieza con la Tierra no es redonda, ¿sí? Hace una mención a la película, ¿sí? de Truman Show, y después habla una persona de acá, ¿qué dice? Facundo Romayo, ¿sí? De 34 años, tiene la misma sensación que Truman, él dice, ¿sí? Por eso son afirmaciones, un concepto muy interesante y muy importante que van a ver, ¿sí? Entonces, bueno, una afirmación es esto, una oración que yo digo por cierto algo, ¿sí? Entonces, dice, vivimos dentro de una media burbuja de la que no podemos salir. Eso es lo que él dice, ¿sí? Por eso dice bajo afirma.
Este riojano de ocupación vendedor, bueno, argumenta rápido y confiesa que su objetivo es hacer dudar al interlocutor. Por eso acá hay algunas preguntas que tienen que ver con esto de hacerle cambiar las ideas a otra persona, ¿no? Y qué consecuencias sociales pueda provocar esto. Y dice, y muchas veces lo consigo, advierte orgulloso. Para él, la teoría heliocéntrica, que dice que la Tierra gira alrededor del Sol, no está comprobada. Chequenlo en internet, él recomienda. Por eso hay otras preguntas que habla de las fuentes de información, ¿sí? Hay una imagen también muy interesante donde tiene un poquito de todo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el virus no existe, bueno, que el planeta es plano, bueno, los grupos, sí, bueno, una serie de... Bueno, después dice que él, dice otro argumento que él dice, es que el agua no se curva y la teoría de la gravedad tampoco está probada. Eso es lo que él dice, ¿sí? Que la teoría de la gravedad tampoco está probada. También se pregunta por qué desde Buenos Aires se puede observar Montevideo. Si la Tierra fuera redonda, no sería imposible ver una ciudad por la curvatura del planeta. Debería estar bajo la línea del mar. O sea, volvamos como a algo que al principio se hacía, ¿no? A través de una pequeña observación, ¿sí? Alguien afirmaba algo, ¿sí? Bueno, eso actualmente, decir, bueno, yo veo a Montevideo, por ejemplo, estoy en la playa, llego a ver en Montevideo algún fuego artificial, ¿sí? Pasando el mar, bueno, entonces digo que la Tierra es plana porque veo el fuego artificial de Montevideo. Es, ¿no? Algo muy simple para lo que es en la actualidad decir algo, ¿no? Desde, ¿sí? Tan poco probado, con una simple observación, tratar de decir esto, ¿no? Y a eso, ¿por qué voy diciendo estas cosas? Porque tienen que ver con las preguntas, ¿no? La pregunta va a tener que ver en qué se basa también las afirmaciones que dicen. ¿Y qué características tendrían estas, ¿no? Entonces, después más adelante le va a hablar por qué hay personas que creen y cuáles son sus consecuencias, ¿sí? Van a hablar de otras, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá habla de esto, ¿no? Facundo está orgulloso del alcance de lo que dice. Estamos hablando ya de esta parte, ¿no? De influencia. Hoy se sabe que el 30% de los millennials del mundo dudan acerca de que la Tierra sea redonda, segura. Pone una pregunta. ¿Qué manifiesta el hecho de que al menos decenas de miles de personas dediquen parte de su tiempo a escuchar en YouTube los argumentos de una corriente que sostiene que la humanidad vive engañada acerca de una noción básica de hace siglos? Bien. Esto podemos debatirlo, ¿sí? Podemos debatirlo, hay imágenes, tenemos el avance de las antivacunas, ¿sí? Yo quiero que, más allá de la opinión de cada uno, que analicemos las preguntas y las respuestas, ya que a mí lo que me interesa analizar es de dónde uno puede afirmar algo, en qué se basa para afirmar, ¿sí? Y las características de cada uno de estos. Vamos a dejar de compartir este artículo y vamos a mostrar de vuelta las preguntas, ¿sí? Las actividades para aclarar cosas. Bien. El artículo. Entonces dice, después de su lectura, responder las siguientes preguntas y sacarle fotos, bueno, en el caso de que haya que enviar esto a su profesor, por supuesto. ¿De dónde proviene? Esa es la primera pregunta. La información que sustenta las afirmaciones de los grupos anticiencia. Por eso le decía que era
Esperen que no sé si no está compartiendo. Entonces vamos de vuelta a compartir y a que se vea bien las preguntas. Entonces, después de la lectura, dice responder, ¿de dónde provendría la información que sustenta las afirmaciones de los grupos anticiencia? Por eso le decía este concepto de anticiencia. ¿Sí? Las personas estas. ¿Es información probada, constatada por la vía científica? Les pregunto eso básicamente, ¿no? Si es probada de algún tipo, si tiene un método, si las características, ¿sí? ¿Y de dónde proviene? ¿Proviene de un libro, por ejemplo? ¿O proviene de alguien que lo haya dicho, un anónimo, ¿sí? Una persona que no se haya identificado, ¿sí? Eso, ¿de dónde proviene la información? Y ¿qué características tendría? Si es información probada o no, si está constatada, por ejemplo, por una vía científica, si tiene o no un método, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería la pregunta 1. La 2, ¿por qué sería tan fácil sostener determinadas afirmaciones de ellos, sin demasiados argumentos? ¿Por qué sería tan fácil decir tal cosa, la Tierra es plana? ¿Sí? ¿Por qué es tan fácil? ¿Sí? Bueno, tendrá que ver con no hay nada que justificar de una manera no tan científica, no tiene que seguir un método, no tiene que, ¿no? Todo lo que no hay una prueba tal vez, ¿no? Bueno, vayan planteando, escribiendo, pueden ser con sus palabras o como sea, que les resulte más cómodo, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual que hace que estos grupos tengan cada vez más adeptos? Ahí yo anoté situaciones sociales, etcétera. Contexto, pueden poner esto de la globalización y que están hipercomunicados. Entonces, esto hace que cada vez, bueno, uno tenga más acceso a la información, más intercambia, ¿no? Más intercambio de esto. Y, por supuesto, el contexto que podríamos poner es el que estamos en una pandemia y, por supuesto, en un contexto tal vez de crisis, ¿no? Donde entonces esto hace que abunde, ¿no? La comunicación, la idea, las opiniones. Entonces, bueno, y que tengan cada vez más adeptos. Pueden ser porque hacen que uno pueda pertenecer a una minoría selecta donde pensás lo mismo y no pensás como la mayoría. Puede ser, que eso tiene un nombre en inglés, por supuesto. ¿Qué más? Y bueno, y ahí habla de la generación, ¿sí? Por eso habla de los milenios. Bueno, ¿qué consecuencias sociales podría tener descreer de las leyes establecidas por la ciencia? O sea, los efectos, ¿sí? Por eso pongo ahí efectos y aclaraciones con verdecito. ¿Qué consecuencias? Bueno, por ejemplo, si uno no cree que hay un virus, por ejemplo, podría, si existe el virus, entonces, teóricamente, hay una consecuencia es que se infecten muchas personas y que se enfermen. Otra capaz de las consecuencias podría ser que entonces en las nuevas generaciones no crean, ¿sí? En lo que digan personas que han estudiado, científicos específicamente en este caso, eh, diversas áreas de ciencia, ¿no? O sea, los diversos científicos no van a ser creíbles, ¿sí? Esas son, por ejemplo, algunas de las consecuencias. Y la falta de credibilidad, de confianza ante una información probada, por ejemplo, ¿sí? Y algunos efectos como puede ser algo que dañe a la salud. Bien, la última pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre saber y creer? Hay una diferencia. Podrían hacer en forma de un cuadro, como quieran. ¿Qué características podríamos atribuirles a cada una? Y acá yo se la anoté. El saber, ¿sí? Tiene un método, ¿sí? Un método científico, donde, bueno,
No voy a entrar en específico en el método, porque no está en el texto, ¿sí? Pero bueno, tiene un método, es verificado, ¿sí? Y también es comparado con otros, o sea, se tratan de refutar, ¿no? Eso es respecto al saber. Y ahora creer, que también igual me parece que se nos anote abajo, si no ahora lo vuelvo a escribir. El creer no sigue un método, ¿sí? Es básicamente yo le creo a esta persona o a esta afirmación que puede ser cierta y es así, porque me ha convencido con sus palabras o me atrajo. O sea, va por otro lado, no responde a un método, sí, acá está anotado, ¿eh? Es llamativa, sin un método, no tiene una verificación, ¿sí? No es necesario verificar, por eso, respondiendo a las preguntas anteriores, por eso es tan fácil, ¿no? No tengo que, no tengo que andar justificándome, ¿sí? Como así decirlo, dando evidencias, ¿sí? Para tratar de hacerte comprender y convencerte de algo, ¿no? O sea no, por eso no tiene una verificación, una fuente confiable muchas veces, ¿sí? Y por supuesto verdadera, ¿sí? O sea, si vos crees en algo, acá, bueno, en este caso, creer algo implica, ¿no? Varias de estas cositas, ¿sí? Va, qué diferencia, ¿sí? Diferencia con el saber. Bien, hay tipos de saberes, ¿sí? Hay un método también, o sea, esto lo podemos seguir profundizando, pero bueno, no es ahora en donde quiero que amplíen, ¿sí? Quiero que se queden con este análisis, ¿sí? De comparar cosas, ¿sí? Y tener una mirada sistémica, integral, abierta, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Distintos actores que juegan un rol en esto, ¿sí? Bien, espero haber aclarado algunas dudas, ¿sí? Cualquier cosa pueden dejar en los comentarios lo que piensan, ¿sí? Bien, vamos a dejar de compartir. Y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Así que chau, chau.